qué es la información finalmente. Entonces, la palabra información es una de estas palabras que tiene muchos significados y que hay que definirla de manera clara dependiendo del contexto, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de información, quizá en un contexto más social, más humano, hablamos de lo que quizás sería más cercano a lo que es el significado, ¿no es cierto? Mm, En inglés uno diría, like, what do you mean? O ¿qué es lo que estás tratando de decir? Y de cierta manera, ¿no es cierto? Tú tienes un mensaje, tienes la intención detrás del mensaje y muchas veces lo que un humano quiere hacer cuando decodifica un mensaje es tratar de entender la intención, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, si tú me dices algo de una manera sarcástica, yo tengo que entender que ese mensaje semántico quiere decir algo distinto porque estoy tratando de, a partir de ese mensaje y quizás de otras componentes de la información que tú me estás entregando que quizás no son verbales o no son semánticas, entender un poco cuál es la intención detrás de eso. Pero mm, también, si nos vamos a una escala o a un contexto que no sea humano, también existe información que es más abstracta, que no tiene un significado, que no tiene una intención de comunicar, ¿ya? Y eso es algo que está más o menos asociado al estado de la materia o de las partículas, ¿ya? Entonces ahí la información un poco es una manera de pensar en una tercera como cantidad fundamental de la materia, que uno podría decir que la materia tiene masa, ¿no es cierto? Hay una cierta corporidad, estamos hablando aquí de una manera muy abstracta, ¿ya? ujú, Puede tener algo así como energía, ¿no es cierto? Se está moviendo a una cierta velocidad o está a una cierta distancia de otra masa o de otro elemento que tiene un cierto campo y se atraen, ¿ya? Pero también existe algo que uno podría decir que es información, que es cómo esto está ordenado, porque incluso para la misma configuración energética hay muchas maneras distintas donde se podría organizar el sistema. Y eso es un poco mm. lo que la gente descubre en el siglo XIX, cuando descubren este concepto de la entropía, que